Uno, 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 dos. Uno, dos, uno, dos. Bien, hermanos, vamos entonces a continuar con el estudio de escuelita. Acomódense, hermanos. Estudio de escuelita. La lección número 8. Consecuencias de la infidelidad en la iglesia. Consecuencias de la infidelidad en la iglesia. Ya están todos los grupos ordenados. Y hoy solo 3 están ustedes. Hoy van a ser las ganadoras ustedes. Ajá. Muy bien. Consecuencias de la infidelidad en la iglesia. Tenemos, hermanos, una lectura bíblica en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 5 al 11. Tenemos 2 lecturas bíblicas. Hebreos 12, del 11 al 12, y Gálatas 1, 7 y verso 6, no, capítulo 6, verso 1 y verso 7 y 8. Versos 7 y 8. Vamos entonces, hermanos, a darle el privilegio al grupo de Esther, que le dé lectura a Hebreos 12, 5 al 11. 2, 3, probando. Muy bien. ¿Sí? Hebreos 12, del 5 al 11, vamos a leer. Dice así: y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Hasta el 11, ¿verdad? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Muy bien. Muy bien. Gálatas capítulo 6. Vamos a darle este privilegio al grupo Débora. Gálatas capítulo 6, verso 1. Y luego el verso 7 y el 8. 6, verso 1. Bueno. Luego el verso 7 y verso 8. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy el 7 va. El 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Muy bien. Dice, hermanos, la lectura. Consecuencias de la infidelidad. ¿Cuál es, hermanos, la infidelidad aquí dentro de la iglesia? ¿En qué podemos nosotros serle infiel a Dios aquí dentro de la iglesia? ¿Será que habemos infieles aquí? Habemos infieles. Y yo les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo a recibir el castigo de Dios? ¿Ah? La lectura que hemos visto en Hebreos dice que Dios dice nos toma como a hijos suyos, a hijos de Él. ¿Y quién es el padre? Dice que no corrige a su hijo cuando le desobedece. Entonces nosotros, hermanos, corregimos a nuestros hijos. Les decimos, hijo, eso que estás haciendo no está bien. Hijo, eso que estás haciendo está malo. Así que no lo volvás a hacer. Le vamos a decir, vea, así con palabras. No nos vamos a ir de una vez con el azote, con la correa, dice un escritor, la correa, dice, no es para castigar a la gente o a los humanos, sino que la correa, dice, es para los animales. Así dice un libro. Entonces, nosotros, hermanos, le decimos a nuestro hijo, eso que estás haciendo no está bien. Y le decimos las consecuencias. Te va a llevar al fracaso. No te deberías de comportar así. Y usted, hermano, a su hijo le habla y lo aconseja porque usted ama a su hijo. Quiere a su hijo. Y Dios, hermanos, a nosotros también nos quiere, nos ama, dice, como a hijos también. Y Él no quiere que nosotros hagamos lo malo, sino que hagamos siempre lo bueno delante de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros recibimos la corrección de Dios, hermanos, debemos de recibirla con agrado. No debemos de recibirla así, echándole las culpas a Dios, ¿verdad? Porque Él no tiene nada de culpa, sino con agrado cuando nosotros le fallamos. Vamos a ver, ¿en qué le podemos fallar a Dios nosotros? Gran problema lo económico. Gran problema lo económico, hermanos, que muchos de nosotros no diezmamos. ¿Por qué? Porque el dinero se pierde, porque el dinero se lo agarran, porque el dinero lo ocupan para tales cosas, porque el dinero... Gran problema el dinero, hermanos. ¿Es un mandato de Dios que debemos de diezmar o no? ¿Verdad que sí? ¿Es un mandato de Dios? Es una orden de Dios que debemos de diezmar, es una orden, y como a hijos de Dios, Él nos dice, traigan el diezmo al alfolí. Y verán si no abro las ventanas, dice, y va a sobreabundar en sus hogares. Entonces, hermanos, el diezmo da problemas.
Cuando nosotros, hermanos, somos miembros de la iglesia y pasamos un mes, pasamos 2 meses, llegamos al año y en el registro, hermano, no nos aparece ningún diezmo ahí a nosotros. ¿Qué hace, hermanos, la autoridad de la iglesia? La autoridad de la iglesia se fija y dice, el hermano aquí no aparece con ni un diezmo, el hermano tiene tantos años de no diezmar, y viene y ¿qué es lo que hace? Lo llama, ¿verdad? Lo llama y le hace ver que es Dios quien está pidiendo esa ¿qué? Ese aporte, es Dios quien lo está pidiendo. No es, hermanos, la administración, para sus propios fines de lucro, no es para eso, sino porque es mandato de Dios. Es mandato de Dios. Bueno, y cuando nos llaman, hermanos, como que no cae tan bien, vea. ¿O sí? Como que no cae tan bien, vea, que nos llamen y que nos digan, ¿y por qué te le está pasando? ¿Por qué no diezma? Hasta nos enojamos, vea, y decimos, pues sí, como... Y empezamos a poner nuestros propios. Pero es un mandato de Dios, hermanos, cumplir con eso. Y cuando no lo cumplimos, ¿qué estamos haciendo allí? Siéndole infiel a Dios. Ahí está la infidelidad a Dios. Esa es la infidelidad que nosotros, hermanos, no debemos de cumplir. Mana Carmen. Sí. Pero aquí, más que sobre todo, se está hablando de la infidelidad conyugal, de la infidelidad que se da en los matrimonios. Si podemos leer bien la escuela, no sé, ¿verdad? Si estarán de acuerdo, tal vez estaré errada, pero es la consecuencia de la infidelidad cuando, supóngase, el esposo o la esposa han sido infieles, los llaman a consejería, no se arreglan y de presto sale la carta que sientan a X o hermano, ¿verdad? Que le quitan los privilegios porque le ha sido infiel a la esposa. Entonces eso se convierte en un proceso humillante, no solo para el hermano que han sentado, sino para la esposa y para los hijos, ¿verdad? Porque sufren la humillación de saber que él ha cometido un error que ha dañado toda la familia, porque de eso se trata, se ha venido tratando la escuela. Y entonces yo veo esa situación en esta escuela, de que está hablando de ese proceso, aunque podemos ser infieles, realmente como usted lo está diciendo, ¿va? Podemos ser infieles en diferentes formas, pero la infidelidad que yo veo de la que se está tratando en la escuela es de la infidelidad matrimonial y la humillación que sufre la familia y todo lo que como humanos padecemos. Imagínense que digan, la hermana Carmen, ¿cómo se van a sentir mis hijos? ¿Cómo se va a sentir mi madre? Entonces se cae la cara de vergüenza, supongo yo, ahí sale uno bien, pues sí, bien humillado. Entonces por eso dice aquí, mire, en el objeto de la lección, analizar los procesos humillantes que pasa el núcleo familiar en la iglesia, lo cual provoca críticas, discriminación, castigos y falta de credibilidad a la doctrina. A la doctrina, eso es lo que estamos viendo. Porque fíjense que yo conocí un caso de una hermana que cuando se leyó la carta, hace tiempo, y no menciono nombre, se leyó la carta de que el esposo le había sido infiel, la hermana no quería ni asistir a la iglesia. Y cuando uno la veía, si lograba ella escaparse para que uno no le hablara, ella trataba de evadir todo porque le daba pena. Quizás le daba más pena a ella que al hermano.
Y usted puede ver que muchos hermanos que han tenido esos procesos de infidelidad y que están trabajando en el ministerio, siempre les da pena. O siempre habemos quizás quienes los criticamos, los discriminamos, los acusamos. Aunque yo estoy de acuerdo con usted que hay muchas formas de serle infiel a Dios, ¿verdad? No solo es de esa manera, pero como aquí la escuela como que nos está enfocando eso, pero allá ustedes me corrigen. Página. ¿Cómo no? Si ahí dice el objeto de la lección, dice en la última parte, dice credibilidad a la doctrina. Está haciendo énfasis también a la doctrina y está haciendo énfasis también a la pareja conyugal, que ya lo vamos a ver también. Ya lo vamos a ver también, ahí entran los dos. ¿Quién me levantó la mano? Ajá. Sí puede tener en algo parte de lo que dice la credibilidad de la doctrina, pero dice consecuencias de la fidelidad en la iglesia, no para la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que pasa? Relacionado a, obviamente cuando sucede una infidelidad, estamos pecando también con Dios, lo que usted decía, esa parte, ¿verdad? Pero yo creo que más que todo está enfatizado en lo que se conlleva en la familia, como todas las lecciones anteriores que hemos visto, ¿verdad? Entonces cuando dice falta la credibilidad de la doctrina es porque estamos faltando como miembro a lo que Dios me estipuló, que no puede haber ese tipo de cosas dentro de mi familia. ¿Por qué? Porque toda mi familia es cristiana, o toda mi familia son núcleos, o todo lo que proviene de Dios, entonces no le podemos faltar. Entonces yo creo que en la parte que dice credibilidad a la doctrina, creo que es eso, el faltarle también, no solo a mi pareja, respeto no solo a mis hijos, sino que también es el respeto que perdemos que cometemos ante nuestro Dios, el irrespetar el matrimonio que Él consagró, ¿verdad? Porque hayamos tenido la bendición de estar aquí, o si nos casamos solo por el civil, todos tenemos una bendición de Dios. Entonces creo que esa es la parte de la credibilidad de la doctrina, que estamos haciendo cosas en contra de lo que Dios estableció, solamente. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, ya vimos ese punto, ¿verdad? Lo que está enseñando ahí. Veamos entonces la infidelidad en la pareja. No es el punto, hermanos, que vamos a tratar la infidelidad en la pareja, sino, hermanos, el punto es en qué estriba, hermanos, la infidelidad, y es el castigo que recibimos. Castigo que recibimos. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí está una pareja que ha sido infiel. La pareja que ha sido infiel y luego, bueno, hemos visto varios casos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he visto varios casos que lo niegan y dicen, no, eso jamás, yo lo que soy amiga con ella, lo niegan. Pero al tiempo sale a la luz. Al tiempo sale a la luz. Lo que vamos a ver aquí, cómo reacciona la pareja que ha cometido ese error, y cómo reacciona la iglesia ante esa pareja, ese acto de infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando eso sale, hermanos, a luz y se da cuenta toda la iglesia, ¿qué es lo que hace el gobierno ejecutivo? Sacar la carta, vea. Sacar la carta y dice el hermano o la hermana está castigada por 2 años o por 3 años, no sé cuánto, por tal y tal motivo, por infidelidad. Pero eso es, hermanos, conyugal, vea. Es conyugal. Entonces, ¿cómo reacciona aquel que le dicen, usted está castigado por 2 años? Quizás, hermanos, no le va a ser agradable, vea. No le va a ser agradable. Pero la lectura que hemos visto dice
que Dios al que ama castiga, dice, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y Dios, hermanos, no nos va a estar tolerando esas clases de infidelidad aquí en la iglesia. No va a tolerar eso Dios. Por eso, hermanos, se le saca la cartita al fulano y tal y se le dice 2 años. Pero, ¿cómo se siente él? ¿Cómo se va a sentir él cuando lee la cartita y se ve ahí que él está castigado por tal motivo? Humillado, ¿vea? ¿O no? ¿Creen ustedes que no? Depende, vea. Esa es la cuestión, vea. ¿Cómo se va a sentir la familia? La familia ante esa, ¿cómo se llama? Infidelidad que ha habido allí. La familia se va a sentir humillada por lo que ha sucedido y bueno, y la otra parte, ¿cómo lo va a ver la iglesia? Los van a aislar ustedes, los van a ignorar, los van a ¿qué? No les da vergüenza. Y ahí están, miren, ve. ¿Ah? Ahí está. ¿Ve? Así era. Ana Lidia. Tengo conocimiento porque tengo muchas amistades de diferentes congregaciones, ¿verdad? Me consta que una señora con su hija y su hijo asistían a los testigos de Jehová. La niña pues creció y se acompañó con uno no de adentro. De ese momento sacaron a la abuela, el abuelo, la mamá, el papá y los hijos. Los desterraron. Quiere decir que nosotros tenemos poder de aborrecer. Pues no, no es así, porque la Escritura dice que es amor. El Padre es amor, ¿verdad? Es Padre de misericordia. ¿Cómo no vamos a usar misericordia nosotros? Correcto. Entonces, el pueblo tiene que ser misericordioso porque el Padre nos está enseñando la misericordia. Si no amas al que ves, ¿cómo vas a ver al que no ves? ¿Verdad? Paz, hermano. Ajá. Hermano, como lo decía la hermana Juanita, ¿va? Y yo sé que la hermana Lidia sabe y muchos de los que tenemos muchísimos años de estar en la iglesia, sabemos eso, que cuando nosotros yo tuve conocimiento, digo yo, porque yo viví en un cantón, pero aún allá se leyó esa cartita de un hermano que cometió un error, un adulterio en Montserrat. Y el hermano, eso fue hace años, ¿verdad? Yo tenía 15 años. Y lo que sucedió que al hermano le permitieron, y fue la administración, le permitieron que se sentara en las bancas de atrás, y el único privilegio que él dijo, porque él sí se humilló y él dijo, yo no me voy a quedar sin privilegio, yo voy a limpiar las bancas donde se sientan los santos. Y entonces él llegaba bien de mañana el sábado y él limpiaba las banquitas para donde se iban a sentar los santos. Ese fue el privilegio que le permitieron porque él se agarró eso. Pero lo que yo quiero enfatizar es que no es allá en los testigos, fue aquí en la iglesia. Ahora han habido ciertos cambios a los que yo digo, alabado sea Dios, porque hemos entendido que Dios nos enseñó a amarnos los unos a los otros, no a ser jueces, no a ser juez del uno del otro, sino que el justo juez, es Dios, ¿verdad? Es Dios, Él va a darle a cada quien su paga, porque vemos al rey David. El rey David cometió muchos pecados de una buena vez, como dicen, ¿verdad? Que
codició, adulteró y asesinó. Mandó a matar a Urías Eteo. ¿Cuántas cosas le pasaron? Pero cuando él reconoció su pecado, Dios mismo le dijo, tu pecado es remitido, pero las consecuencias no van a apartarse de tu casa. Y entonces nosotros allí en el libro, en el Sagrado Libro hemos leído todas las consecuencias que sufrió David, que podemos ver la primera, se le murió el hijo, el niño acabado de nacer, el hijo Absalón violó el otro hijo violó a la hija y Absalón los mandó a matar. No fue poco lo que sufrió. Siempre, o sea que las consecuencias quedaron ahí, pero no somos nosotros. No somos nosotros los que vamos a decir, que se muera, que lo aparten, que por eso está sufriendo. ¿Y nosotros por qué sufrimos? Porque no solo el adulterio es pecado, hay muchos pecados, la mentira, la codicia, la envidia, todas esas son cosas bien hondas en el corazón que podemos estar matando a nuestro hermano y haciendo cosas desagradables delante de Dios y que la gente no las ve ni nos humillan por eso, pero realmente estamos pecando. Así es que mejor cuando veamos, dice la Biblia, ya leímos, que tratemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándonos nosotros mismos. Si mi debilidad no es el adulterio, puede ser otra debilidad, la cual pueda también llevarme a no tener la vida eterna. Así es que así entiendo yo que es la enseñanza, que ahora nosotros aprendamos lo que es misericordia. Y entonces, ¿cómo vemos el castigo, pues? ¿Cómo una cosa? ¿Lo vemos como una humillación o cómo lo miramos? No, no es humillación, hermanos. Es una reprensión. Porque hoy las circunstancias de la vida, tanto hombre como mujer, pueden caer en ese vacío. Ahora bien, podemos caer en ese vacío porque nadie está exento, no podemos decir somos santos. Cualquiera podemos caer en ese vacío. Ahora bien, descuido, cualquier factor, no estamos justificando las acciones, pero el castigo es la consecuencia de haber hecho algo mal. No tendría que ser humillación, mas sin embargo nosotros somos los que hacemos humillar a la gente cuando decimos, ay, pobrecita la hermana, lo que le hicieron, la vemos hasta con lástima. Es como que, no, evitémonos el humillar, evitemos el murmurar, el decir por qué pasó. Nadie sabe por qué pasan las circunstancias, más que los hicieron. Para que algo suceda, hermano, necesitamos de dos, del que hable como del que escucha. Entonces, cuando las situaciones pasan, no lo veamos o no hagamos hacer a la gente o no tratemos de humillarla, ni decirle, ni de verle feo, porque al final no somos jueces de nadie. Entonces, si lo hizo, su cuenta y su condición con Dios, pero yo no voy a humillar a nadie porque no estoy en la facultad de hacerlo. Solamente. Allí está, es que no estamos humillando a nadie. No estamos humillando a nadie, pero Dios no puede tolerar el pecado. No estamos humillando a nadie, ¿va? Sino, ahí está, exactamente. Ajá. Paz, hermanas. Bueno, en mi opinión, nuestro Padre dice que a sus hijos corrige, ¿verdad? Pero cuando el hijo no comete un error, el Señor por gusto no nos va a reprender. Si nosotros damos el motivo, nos corrige, entonces con la boca calladita a recibir esa corrección, porque nosotras mismas la hemos buscado. Así, paz, hermanos. Muy bien. Gálatas, otra. ¿Falta otro? No. No. Vaya, Gálatas nos está diciendo cómo debemos de comportarnos cuando hay personas, hermanos, que han sido
¿cómo dice aquí? ¿Cómo dice aquí? No, humillados no, hermanos, es que no se trata de humillar a nadie, ¿verdad?, sino de hacerle ver el daño, pues, ¿verdad?, el mal que ha hecho, de eso se trata. Dice Gálatas 6, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, dice, oiga, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Oiga, como dice el texto bíblico, ¿cómo debemos de comportarnos nosotros, aquel que ha sido castigado por 2 años, 4 años, quién sabe? El que quiere mejorar 2 años y mejora y se mejora. El que no, pues sigue. Dice, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre. Hermano, ¿y usted por qué andan haciendo esas cosas, pues? Hermano, ¿y quién nos conoció, que no sabe la doctrina de la iglesia, que no entiende usted? No. Eso no es espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Eso no es espíritu de mansedumbre. Si no, hermanos, lleguémosle, ¿verdad?, con mucho, hermanos, que le lleguemos como a un hermano, que le hablemos como a un hermano de nosotros, ¿verdad? No lo miremos como a un enemigo, sino como a un hermano, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas que tú también seas tentado. Hermano, no sabe usted, no sé yo, si el día de mañana no voy a aguantar la tentación, o me va a dominar el espíritu mundano del mundo, del diabólico, y voy a sucumbir, hermanos, a la tentación. No sé, pues, no sabemos. Son los dirigentes, o sea, el gobierno en este caso, o sea, los hermanos administradores. No es que la iglesia los va a andar reprendiendo, porque aquí claramente dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Y quién es el que restaura? Los administradores. Con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando de los hermanos, no que nosotros que vemos por hermanos porque hizo eso. No, son los hermanos que lo van a llamar, que lo van a corregir, que van a poner la cartita, pero ellos con espíritu de amor, de mansedumbre, considerándose ellos mismos. Pero no somos la iglesia, sino que así lo dice la Biblia. La corrección del gobierno ya está con sacar la cartita. Allí depende cómo lo vamos a ver nosotros. Ahí depende cómo lo vamos a ver nosotros. Y desde algún hermano por allá se expresaba así: corruptos, adúlteros. Sí. Ahí está la situación. Pues sí. Con espíritu, dice, de mansedumbre, y luego, hermanos, pues esto es lo que daña, vea, a los hermanos. Rompe el amor, la falta de espiritualidad. Esas son las consecuencias después de esto. Falta de espiritualidad. ¿Lo critican a uno o no lo critican? ¿Creen ustedes que no lo critican a uno? Miren ustedes, gran predicador, y miren en el pecado que vino a caer. Esas son las consecuencias. Vean. Miren ustedes, bien predicaba la profecía, qué bueno el hermano para las predicaciones. Ahí está, vean. Entonces, esto es, hermanos, son las consecuencias del pecado que uno sufre aquí, de la misma iglesia, Por eso, hermanos, la Escritura nos dice que nosotros debemos de tratar
no los debemos de tratar como a enemigos, sino dice como amigos. Así aconseja el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 dice: verso 14 y 15, dice así: y si alguno no aborreciere a nuestra 14, ¿cuánto dije? 14 y 15. Y si alguno no aborreciere a nuestra palabra por carta, notad al tal, y no os juntéis con él para que se avergüence. Más dice, oiga, como dice el otro verso, más dice, no lo tengáis como a enemigo, sino dice, amonestadle como a tu hermano. Mire cómo dice, cómo aconseja el apóstol Pablo, que debemos, hermanos, de amonestarlo como a nuestro hermano, darle un consejo, ¿verdad? Hermano, mire, usted tenga paciencia y pídale a Dios, hombre, ya va a ser predicador nuevamente. Oraremos por usted para que Dios le ayude y eso que sucedió, pues ya no lo va a volver a hacer, pues eso es lo que Dios quiere, por eso es el castigo, para que ya no lo volvamos a hacer. Entonces, las consecuencias, hermanos, que sufrimos nosotros es los desprecios, lo que la gente se puede burlar de uno. Miren la esposa del que cometió, ¿qué? Adulterio. Miren la esposa, miren los hijos. Esas son las consecuencias. Por eso dice el texto, no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, dice, eso mismo va a cosechar. Así que nosotros, conocedores de esas cosas, hermanos, pues debemos de cuidarnos, ¿vea? Y tener cuidado también cuando nos juntemos con personas así que han tenido problemas de infidelidad, ya sea en una cosa o en Dios, pues, vea, la infidelidad para Dios es faltarle a su palabra. Esa es la infidelidad. Hermana Rosario. Unos. El pecado, la infidelidad, ¿verdad? Ujú. Pero aquí el objeto de la lección dice analizar los procesos humillantes que pasa el núcleo familiar. Correcto. No la persona que ha sido infiel. Ujú. Imagínese a una esposa que lean cartas de que su esposo le fue infiel. Quizás ni valor de levantar la cara tiene esa mujer. Pues sí. Sus hijos se han de sentir avergonzados. O sea, la humillación, según aquí lo que habla, no es por aquel, no está hablando del que cometió la falta, está hablando de esos procesos humillantes que la familia pasa. Porque el que cometió el pecado va a sufrir las consecuencias. Ujú. Si ya sea que lo critiquemos o no, porque Dios no va a dejar ese pecado impune. Pero, y la familia tuvo culpa de que aquello sucediera. Y fíjese, y a veces estamos como casi aceptando la infidelidad y decimos, es que la mujer quizás no lo atendía, o pobrecito, quizás la mujer no se arreglaba, porque esos son comentarios que se oyen de mucha gente. Pero no es eso, la verdad es que lo principal debe de ser el temor a Dios, porque nosotros no debemos de ser como el mundo. Ujú. Ellos total no conocen a Dios ni tienen temor de Él, pero nosotros que lo conocemos, imagínese esa mujer, como decía la hermana, ni ganas de ir a la iglesia, pues sí, ¿qué es lo que siente? Humillación, pero Ujú. la humillación es para la familia. De seguro quien ha hecho la falta se va a sentir apenado, pero
Pero yo le decía, depende, ¿verdad? Le decía yo, pero ¿por qué? Porque si está feliz con lo que está haciendo y si lo castiga, mejor, pues ya tengo libertad de hacer yo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero ¿y la familia? ¿Verdad? Y a lo mejor nosotros podemos decir, la podemos acusar a ella que por su culpa. Y los hijos, hermano, también sufren. Todo eso sufren, sí, así Sufren. es. Y bueno, y aquel que ha cometido el error, ¿qué pasa? Se aleja de Dios. Ya se vuelve como enemigo de Dios porque está haciendo lo contrario a lo que Dios le ha mandado. Correcto. Ajá, entonces, sí, las consecuencias humillantes no es para aquel ni que lo vamos a criticar a aquel, porque las consecuencias las va a tener, ya sea, bueno, incluso de nosotros, pero igual, por eso dicen Gálatas que nosotros no debemos de hacerlo porque, y quién sabe que yo sea la próxima que esté en esa situación, ¿verdad? Sí, ahí Entonces, debemos de tener empatía también, porque, pues sí, no sabemos cuándo el enemigo nos va a hallar nuestra debilidad. Y puede ser de que, porque no solo es hombre, el hombre. Yo decía la vez pasada, hoy estamos 50-50, o sea, ya la mujer, ya no es como antes que solo el hombre, no, y casi que el 50% de mujeres que no tienen temor a Dios, ¿verdad? Por supuesto. Y bueno, dentro de la iglesia han habido casos que también hay mujeres que se han involucrado en eso, pero igual no tuvieron a Dios en su corazón, ¿va? Y no les importó quizás dejar ser un hogar, que aunque sea de años, se rompe un hogar cuando eso sucede. Así, paz. Otra de las situaciones, hermanos, que cuando sucede eso, hermanos, las familias se van de la iglesia. Se van de la iglesia. Y unas que se van de una vez de la iglesia y otras que se cambian de iglesia. Se van de aquí, se van para las alturas, ¿verdad? Porque ya aquí les da algo de pena venir. Esas son las consecuencias que sufren. Bien, hermanos, entonces dejamos hasta aquí este puntito. Vamos a ver qué. ¿Ya? Sí, los grupos. Seguimos, hermanos, pues. Vamos a dejar hasta aquí el estudio. Seguimos con las hermanas que tienen a cargo el comentario. Por eso yo no les toco el comentario. No les toco el comentario porque ese lo comentan ustedes. Uno, dos. Uno, dos. No sé quién va a ir en orden. Paz, hermanas. Me tocó decir el texto de memoria. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. ¿Qué iba a decir la hermana? Paz, hermanas. Paz, hermanas. El comentario dice en su primera parte: cuán importante es la fidelidad y la integridad del cuerpo, mente y espíritu de la persona, especialmente los miembros de la iglesia de Dios, que día a día nos esforzamos por hacer la voluntad del Eterno, ya que sin estas virtudes corremos el riesgo de que prevalezca la carnalidad y disminuya el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? Bueno, ya por lo que se ve, ya todas participaron en una parte, ¿verdad? Y sabemos que cuando nosotros se comete esa clase de pecado, ¿verdad?
pues se disminuye la asistencia del Espíritu Santo con la persona, así también con la familia. Y esas son las consecuencias que el pecado trae para la familia, ¿verdad? Pues ser humillado, criticado, ¿verdad? La familia, porque no solo a uno critican, ¿verdad? Sino que a la familia. Y esas son las consecuencias que trae el pecado para toda la familia, quizás, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que estar firmes, vivir firmes en la fe, vivir firmes en la doctrina, porque eso es lo más importante para que el enemigo no vaya a ser presa de alguno de nosotros, tanto como varones como hembras, ¿verdad? Porque todos tenemos pues momentitos débiles, ¿verdad? Tenemos que orar, ayunar y estar firmes en la doctrina para que ningún viento nos lleve a caer en esa situación. Paz, hermanas. Paz, hermanas. Como hijos del Altísimo debemos ejercitar nuestros miembros para que nuestra copa rebose espiritualmente, de tal forma que vivamos en santidad y fidelidad delante de nuestro Padre Celestial. Cuando esto hagamos, estamos cumpliendo con la perfecta ley, es decir, estamos en paz con Dios y con nuestro prójimo, ya que sabemos que de acuerdo a lo que sembramos, eso es lo que cosecharemos. Si sembramos para la carne, bajo ley del pecado, tendremos consecuencias negativas para nosotros y nuestras familias. Y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida, honra y gloria, paz e inmortalidad. Así dice la santa palabra en Gálatas 6:8. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:8. Todo lo que uno siembra, eso cosechará. Mejor es de tener una vida agradable delante de Dios y es de luchar día con día. Paz, hermanas, hermanos. Dice, ahora bien, Jesús dice en Marcos 4:26-29, que es necesario sembrar y esperar para cosechar los frutos. El apóstol Pablo dice que según lo que sembremos, así cosecharemos. Si sembramos la mala semilla, tendremos los frutos de la carne. Y si sembramos la buena semilla, cosecharemos frutos espirituales, según Gálatas 5, del 16 al 22. Cuando los miembros de la iglesia hemos cometido pecado, siendo infieles a la doctrina de nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en adúlteros, tanto carnales en el matrimonio como espirituales, infringiendo sus mandamientos. Entonces somos infieles, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones. Y estas acciones, pecados, traen consecuencias que son deshonra para nosotros y para nuestras familias, lo cual nos lleva a sufrir la humillación, críticas, castigos materiales, pérdida de privilegios en la iglesia, falta de espiritualidad que puede llevarnos hasta poder quedar fuera de la vida eterna. Pues aquí está hablando de los frutos, mis hermanas, tanto de los frutos de la carne. Sabemos que si sembramos mal, vamos a cosechar mal y por tanto no heredaremos el reino de Dios. Y si sembramos para el Espíritu, haciendo obras, como dice que el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si sembramos esto, pues sabemos que vamos a llegar a obtener la vida eterna, ¿verdad? Así es que esto ha sido mi comentario, mis hermanas, y paz. Paz, hermanas. Continuamos con el comentario. Estos procesos de crítica, murmuración y actos humillantes de nuestros hermanos afectan nuestros sentimientos y el de toda familia a causa de los comentarios desfavorables que hacen y dicen, pudiendo llegar al desprecio, desprestigio, nosotros en la iglesia, lo que afecta en nuestra vida cristiana.
Lo descrito también se convierte en pecado para el que critica a su hermano que no usa de misericordia y sabiduría en el trato para los miembros de la iglesia. Asimismo, por el mal testimonio de muchos obreros, diáconos, ministros y hermanos que tenemos en estima en la congregación. Muchas veces las visitas blasfeman de la doctrina, de la sana doctrina, y en ocasiones ya no asisten a la iglesia por la infidelidad observada o murmurada. Es realmente una situación muy difícil y penosa que viven los hermanos y hermanas cuando la falta de fidelidad mora y acciona en sus vidas. Y esto es algo muy real, algo que se vive dentro de la iglesia, algo muy triste, muy doloroso, y en verdad son los hijos, ¿verdad? Y cuando es el hombre, son los hijos, la esposa, y actúa de una manera diferente el hombre. O sea, si estaba en la iglesia, viene a presentar actitudes como que si jamás hubiera conocido de la doctrina, se porta peor que alguien que jamás en la vida supo nada bueno, ¿verdad? Y de repente, pues, en esas cosas solo Dios tiene misericordia de cada persona, la verdad. Y pues lo único que debemos de hacer nosotros, en mi caso me tocó perdonar a mi esposo, ¿verdad? El que fue mi esposo. Y pues él sigue su vida. Yo pues aquí estoy tratando la manera de seguir adelante, esforzándome por mi salvación. Y pues él verá por la de él también, ¿verdad? Sí, porque igual, él sigue en la iglesia, ¿verdad? Él sigue en la iglesia. Él se volvió a casar y está allí. Entonces no sé, por eso les digo yo, son cosas bien difíciles de tratar. Solo a Dios es el único juez, porque yo, imagínense que soy como esposa, yo puedo decir 1000 cosas de él. Puedo decir muchas cosas de que dejó padecer a sus hijos, que ahora a consecuencia de todo eso pasamos muchas cosas, pero en fin, allá está Dios, ¿verdad? Que es el único que verá por cada uno. Materialmente dice, materialmente pagamos consecuencias del pecado, ya que este sigue en cadena en la familia, afectando emocional, física y espiritualmente. Vienen problemas económicos, enfermedades, separación de la familia, otros miembros ya no quieren ir a la iglesia, y lo más triste de todo es que tiene su castigo en este mundo, y al final de continuar así, perderemos la vida eterna. Podemos enumerar diferentes tipos de infidelidad. Primero, la mentira. David cometió fornicación, entre otros pecados, y repercutió duramente en su vida y en su familia. Hubo deshonra, espada y muerte. Amadas hermanas, cuidemos de poner por obra la sana doctrina para que todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu sean hallados irreprensibles para la venida del Señor, dando testimonio de que somos hijas de Dios, obedientes a sus mandamientos, y no suframos consecuencias nefastas. Antes bien, seamos consejeras con palabras que restauren a nuestros hermanos que han pasado diferentes situaciones desfavorables, ayudando de esta forma a la edificación y crecimiento espiritual de la Grey, y obtendremos premio al hacer reconvenir al pecador. Tal como decía una cita que tenía usted también. Gálatas 6:1. No, pero ya lo digo. Ajá, como dice Santiago 19, pero él no la tiene ahí. Ajá, Santiago 5:19. ¿Qué? 5:19 y 20, que dice. No, ya. No, ya está. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de error de su camino salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. Solamente, hermanas, paz. Bien, hermanos, vamos a... ¿Ah? No, faltan hermanos que pasen de nuevo a cantar.